السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy, dice Rur, voy a leer algunos escritos del Santo Mesías Prometido que están relacionados con la aceptación de la oración, y también se ve la ayuda, cómo Allah Ta'ala le ayudaba, y nos dijo que Allah Ta'ala en esta época me ha enviado a su mensajero, escuchad sus palabras, porque en ello hay una bendición, y entre los decretos de Allah Ta'ala hay uno que es que esta comunidad florecerá, y que siguiendo estas enseñanzas está la continuidad del humano. En un lugar, Nawab Ali Muhammad Khan Sahib Reis, hablando de una carta que le envió, comenta el Santo Mesías Prometido alayhi salam que me escribió que tengo algunas dificultades económicas, por favor pida por mí porque tengo algún problema en mis negocios. Cuando yo hice la oración, recibí una revelación que decía que se arreglaría, se solucionaría. Después, 3 o 4 días, estas dificultades desaparecieron, y que eran la razón de que al señor Nawab Ali Muhammad Sahib se le impidiera, al ver que estas dificultades habían desaparecido, el Nawab Ali Muhammad Sahib afianzó su confianza en la veracidad del Santo Mesías Prometido. En una ocasión me escribió una carta, y de la forma en que echó la carta en el buzón, en ese momento Allah Ta'ala me reveló que me van a enviar una carta por parte de él, y le contesté que usted me va a escribir esta carta. Vino la carta, y cuando encontró mi carta se quedó extrañadísimo, que cómo sabía el Santo Mesías Prometido algo del pasado, porque pensó que no tenía nadie idea de lo que había escrito en esa carta, y
creció entonces la intensidad en el amor y la devoción al Santo Mesías Prometido, que escribe en un libro estas dos señales en un libro que él escribió y siempre lo guardaba con él. Dice el Santo Mesías Prometido al Islam que cuando fui a Batala, como está escrito arriba, cuando me entrevisté con Wazir Hassan Sahib de forma fortuita, hablando de la comunidad, el señor Wazir y el señor Nawab, hablando de estos signos, se comentó, y Nawab Sahib sacó el librito este de su bolsillo, se lo enseñó al Wazir y le dijo que mi fe, el sustento de mi fe son estas dos profecías que están en este libro. Y cuando al cabo de un tiempo, un día antes de su fallecimiento, fui a Ludhiana, fui a su casa en Ludhiana y estaba muy, muy debilitado y estaba sangrando. Se sentó y me fue a la habitación de dentro y trajo ese pequeño librito y dijo que este librito lo he guardado como más como una cosa, una reliquia, y al verlo me satisface. Y aquí están escritas las dos profecías. Cuando pasó la noche, falleció. Dice el Mesías Prometido, dice que estará este libro en algún lugar. Dice en otro escrito el Santo Mesías Prometido que hace unos años el señor Sayyid Abdur Rahman Sahib de Madras, que era un fiel compañero de la comunidad, vino a Qadian y había un problema también en sus negocios. Me dijo que pidiera por él y me dijo, Allah Ta'ala recibió una revelación que es la que está recitando ahora Azur. Después dice Azur que esta revelación implicaba que lo que estaba roto lo recompondría, pero lo que estaría otra vez recompuesto lo volvería a romper. Esta revelación la tuve en Qadian, se la recité al señor Sayyid Sahib, y al cabo de unos días todos los problemas de su comercio se arreglaron y volvió otra vez a establecerse bien, y empezó a ganar mucho, a florecer su negocio, y al cabo de un tiempo ese negocio volvió a caer, según la profecía. Primero creció y al cabo de un tiempo, poco a poco, entró en declive y el negocio de nuevo volvió a decaer. Dice el Santo Mesías Prometido al Islam respecto a sí mismo que tengo dos enfermedades crónicas. Una es un dolor intenso de cabeza, y era tan doloroso que durante casi 25 años y me producían mareos. Los médicos dijeron que el final sería la epilepsia. Entonces mi hermano mayor, Mirza Ghulam Qadir, también estuvo sumido en esta enfermedad y murió debido a la epilepsia. Por esa fue la razón de su fallecimiento. Yo pedí a Allah Ta'ala que me curara de esta enfermedad. En una ocasión tuve una visión en la que veía una criatura de color negro
que venía a mi cama, que tenía el tamaño de una oveja जो भेड़ के कद की मानंद उसका कद था, de color negro, un animal 4 रंग की बला थी, जानवर की शक्ल como un cordero, भेड़ के मुताबिक कद था, उसका tenía pelos muy largos, tenía unas pezuñas muy grandes y que quería atacarme. Se me puso en el corazón de que esta criatura es la epilepsia. Cogí mi mano derecha y le pegué un golpe y le dije: apártate de mí porque no vas a participar, vas a ser parte mía. Dios sabe que después de esto, estos síntomas fueron desapareciendo hasta que solo de vez en cuando me dolía la cabeza, de vez en cuando, y aquella profecía de las sábanas sobre el Santo Mesías prometido, había una profecía que estarían dos sábanas, eran dos enfermedades, estaría envuelto en dos enfermedades, dos sábanas. Una era el tema de los mareos y la segunda es la diabetes. Desde hace 20 años estoy sufriendo esta enfermedad, ya también he hablado de ella, y tengo que ir a orinar unas 20 veces por día. Y un día pensé que los médicos decían que el resultado de esta enfermedad es el deterioro de los ojos, la pérdida de la visión, o sale un grano, un forúnculo que es cancerígeno. En ese momento, cuando pensé sobre el problema de mi vista, Allah Ta'ala me reveló lo que está recitando Azur ahora, y es que se te han dado 3 bendiciones y 2. 3 bendiciones, el ojo, y 2 más sobre otros sentidos. Cuando pensé en el cáncer, dijo Assalamu alaikum, y es que yo estaré libre de estas enfermedades. Aquí la diabetes, cuando se habla del azúcar en la sangre, hace unos días un árabe ahmadí me preguntó que cuando el Santo Mesías prometido, si estaba enfermo, porque guardaba los ayunos. El Santo Mesías prometido dice que alayhi salam está hablando de esta enfermedad en 1907, y donde habla de los ayunos continuados es mucho antes de ser profeta. Llegó a decir dijo que estos ayunos los guardé durante mi juventud. Después de los 40 años ya no tenía esa fuerza, y si en aquel momento yo tenía esa fuerza, que si hubiera querido podría haber ayunado durante casi 4 años. Es decir, el tema de la diabetes empezó más tarde, no empezó durante la época de su juventud, cuando ayunó 6 meses. Maulvi Abdul Karim Saheb era un devoto compañero, y hablando de su enfermedad dice: ya hablé en el pasado Khutbah, cuando Hazrat Muslim Maud habló de él, que Hazrat Muslim Maud se sintió muy triste, tenía un rango muy elevado. El Santo Mesías prometido durante su enfermedad hacía oración por él, y tuvo una revelación. Hablando de una revelación, dice que el año pasado, el 11 de octubre de 1905, un amigo sincero, Maulvi Abdul Karim Saheb, debido a este cáncer, falleció. Para él también hice mucha oración, pero no había ninguna revelación optimista, sino que se me decía que se le ha envuelto en una sábana
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, es decir, todos pertenecemos a Dios, todos tenemos que volver a Él, y otra revelación en árabe sobre la muerte. Cuando pedí que no muriera, Allah Ta'ala me revelé esta otra revelación, que, oh gentes, adorad a Dios, que es quien nos ha creado, y considerad vuestro objetivo y confiad en Él, o conseguís la vida de este mundo. En esto se me decía que no es necesario considerar a alguien como tan importante, porque eso sería un shirk, hacer idolatría con Dios, y dar tanta énfasis en que viviera era una especie de adoración. A partir de ahí me callé y entendí que su muerte era ya un decreto. El 11 de octubre de 1905 a las 4 él se separó de este mundo perecedero. El dolor que sentía porque salvara su vida, Allah Ta'ala quiso que en esta no me sintiera disgustado, y para eso el señor Abdurrahman me eligió como compañero. Si él se llevó a Mawlvi Abdul-Karim, nos dio a Mawlvi Abdurrahman. Él sintió la misma enfermedad, pero él fue curado con las oraciones del Santo Mesías Prometido. Por lo tanto, muchas veces he experimentado, dice el Santo Mesías Prometido, que Dios es tan clemente y tan misericordioso que cuando no acepta una oración, en su contrario acepta, o por el contrario acepta otra oración en su lugar. Aquí también sabemos la filosofía de la oración. Hay gente que dice que nuestras oraciones no se cumplen. A veces las oraciones de los profetas, si Allah Ta'ala ha decidido que no debe cumplirse, no lo cumple, pero cumple otras oraciones. Si no se cumple una oración, Allah Ta'ala hace que se cumpla otra oración, algo equivalente, como dice este versículo que está leyendo del Sagrado Corán, Azur ahora. Es decir, que cuando descartamos un signo, traemos otro signo mejor. ¿No sabes que Allah Ta'ala tiene el poder sobre todas las cosas? Este versículo, los no ahmadis lo utilizan para decir que hay versículos del Santo Corán que han sido desconsideradas. Sin embargo, no es esta el significado. Lo que dice este versículo es que cuando un signo no se cumple, Allah Ta'ala trae otro signo, o si acaba un signo, nace otro signo nuevo, o aplicado a los libros sagrados, lo que dice es que Allah Ta'ala desconsideró los libros anteriores y trajo el Santo Corán como el nuevo libro con los signos más esclarecientes y más vivos. Hablando sobre su veracidad en las profecías que hay en el Sagrado Corán, una profecía que está relacionada con los medios de transporte, el Santo Mesías Prometido dice que iba a salir un nuevo medio de transporte que sería un signo específico del Santo Mesías Prometido, como dice el Santo Corán en este versículo, que en la última época las camellas serían desterradas, y en el Hadith Muslim también hay una cita que dice, está citando Zur en árabe, que las camellas no se utilizarían como medio de transporte, nadie viajaría sobre ellas, no se viajaría sobre ellas. Antaño, cuando iban de Meca a Medina, se hacían los transportes en camello. Ahora, decía el Mesías Prometido que habrá otro medio de transporte, el tren, como dice el hadith, dicen hoy que no hay tren, pero hay un proyecto
que va a terminar para finales de 2015, que unirá Meca y Medina con un tren de alta velocidad. Estas palabras de un profeta a veces se materializan, pero tardan un tiempo. En cualquier caso, los camellos son obsoletos y hay otros medios de transporte como los coches, los autobuses, y el santo Mesías prometido dijo que vendría el tren y ahora mismo están en este proyecto trabajando. Más adelante, un enemigo del Islam que debido a sus malas palabras dijo o hizo que por insultar al Islam, el santo Mesías prometido dijo de su triste final. Dice que el señor diputado Abdullah Atham es un ejemplo de una profecía que se ha cumplido, porque habían dos profecías en ella. Una que iba a fallecer, morir en los 15 primeros meses, y sin embargo si desistía de publicar, que Dios nos perdone, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un engañador, no fallecería en 15 meses, como he escrito. La profecía de su muerte es que en su libro, una Bible, un libro que escribió él, este padre, consideraba al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como un engañador, y para que falleciera Atham se había dado un plazo de 15 meses con la condición de que mantuviera esta actitud. Pero si él renegaba o se arrepentía de esta actitud, y de hecho así lo hizo, pues se pidió perdón por haber empleado esta palabra de Dajjal contra el santo profeta Muhammad. Hay más de 60 o 70 personas que atestiguaron este arrepentimiento, de los que la mayoría, la mitad, son cristianos, y de los que ahora viven todavía unas 50 personas. Él dijo que la palabra Dajjal, el anticristo, no la volvería a emplear para el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, que a pesar de esta declaración, que Atham, delante de 60 o 70 personas, se siga diciendo que no se arrepintió, porque todo el enfado de Dios era sobre su palabra Dajjal. El tema es que él empleó la palabra Dajjal, la palabra anticristo, y por eso iba a tener el castigo de Dios. Y este era el fundamento de su castigo. No hay ninguna profecía, dice el santo Mesías prometido, que él se hiciera musulmán. Lo único es que él se arrepintiera de emplear y que pidiera perdón por haber empleado esta palabra, porque no hay ninguna referencia a hacerse musulmán. Cuando de forma genuina se arrepintió, Dios le perdonó, y en la oración, en la revelación, no se decía que si él no se hace musulmán sería castigado. No está escrito esto. Estaba escrito porque dice Adur que los cristianos no aceptan al Islam, y sin embargo Dios no impone ninguna fe a nadie, y no hay ninguna profecía que diga que si no se hace musulmán fallecería, porque el Islam entonces sería un instrumento de compulsión. Hay muchas personas que no aceptan al Islam o no lo aceptarán, y eso no significa que morirán. Y hay alguna imposición en el Islam, ni era el objeto de esta profecía. Está lleno el mundo de personas que reniegan del Islam, y como he dicho muchas veces, solo por negar al Islam no vienen castigos en el mundo, sino que esto ocurrirá el día del juicio, cuando Dios nos juzga. Por lo tanto, Atham, ¿cuál fue la causa por la que hubo una profecía sobre su muerte y no se hizo para los demás? Fue solo
porque él empleaba, para la dignidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empleó la palabra Dajjal, el anticristo, y la forma en la que él después se arrepintió delante de 60 o 70 personas, donde había personas dignas, cuando él se arrepintió de esta palabra e incluso lloró delante de Dios, entonces Dios le perdonó. Pero lo que ocurrió es que su muerte fue demorada y murió durante mi vida, y lo que era un desafío espiritual, él demostró que me estáis diciendo que esa profecía no se cumplió. Por supuesto que se cumplió con toda la grandeza, y que Dios maldiga a aquellas personas que siguen objetando las condiciones de la profecía, porque si quieren, yo les puedo presentar 40 personas que pueden atestiguar y incluso los no es necesario, dice Hazrat Masih Maud Salam, que toquemos este tema. Hace 11 años que él ha fallecido, pero este tema quedó claro en su momento. Esto es en un libro que escribió el Santo Mesías Prometido. Está escrito, ha leído Azur, extractos de un libro que escribió el Santo Mesías Prometido sobre este tema. Hablando de las bendiciones del Santo Corán, que están muy por encima de las fábulas e historias que pueda crear el ser humano, el Mesías Prometido presentó el verdadero conocimiento, y luego presenta sus milagros de acuerdo con su experiencia personal. Dice el Santo Mesías Prometido que para mí no son fábulas las historias del Sagrado Corán, sino que puedo presentar los milagros que me han sido mostrados, todos aquellos milagros que superan las 100.000 pruebas e incluso más. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán dijo que aquellas personas que sigan este libro no solo creerán los milagros de este libro, sino que también se le mostrarán milagros. Por lo tanto, estos milagros los he visto con mis propios ojos, que están fuera de la vista de cualquier humano normal y que son hechos de Dios. Esos terremotos que llegaron a la tierra, esa plaga que está consumiendo a la humanidad, son parte de estos milagros que me han sido mostrados, viendo estos terribles eventos durante 25 años, o hace 25 años escribí en el libro Barahine Ahmadiyya y las publiqué, que iban a venir estos eventos terribles, y no solo que van a parar aquí, sino las que vengan en el futuro aún son peores. Y algunas son nuevas plagas que no habían venido nunca previamente, y son terroríficas, y será una especie de plaga que es demoledora, que se mostrará en este país y en otros países. Dice Azur que estos signos no han cesado y que pondrán a la gente en alerta, en extremada alerta, porque dice que va a venir una plaga que va en este país y en otros países, y que atemorizará a la gente, y que vendrá un terremoto también y será muy fuerte debido a hoy como la gente está separando de Dios, sino que están cometiendo injusticias día tras día, están atrayendo estas calamidades porque sus actos son cada vez más terroríficas. Que Allah Ta'ala nos ayude a los Ahmadis, y que nosotros mantengamos nuestras obras rectas, adecuadas. No sabemos, dice el Santo Mesías Prometido, que si va a ser algo general. Si las personas temen a Dios, se pueden evitar, porque Dios es el Rey de los cielos y la tierra y puede evitar que estas calamidades vengan. Pero no está claro que la gente se arrepienta porque los corazones se han endurecido, y debido
no tengo confianza, y a pesar de que no hay esperanza de que se mofarán o se insultará o se nos acusará que estamos sembrando la discordia y en los países musulmanes, dice Azur, no habla del mundo externo. Los propios musulmanes están separando de Dios y hay quien está invitando a que la gente vuelva hacia Dios. El que dice que vengáis al camino recto se burlan, se le persigue, se le insulta, se le mofa y se le dirá que está sembrando la semilla de la discordia. Dice Azur que hace unos días un molvi, no sé el nombre, ahora no recuerdo el nombre, dijo que el imam Mahdi tenía que venir. No va a venir, aquí no va a venir nadie, ni ha nacido ni nacerá, y les dijo también que si ha nacido, que Dios se lo lleve rápido, porque nosotros no podemos seguir soportando más discordias. Estos son sus pensamientos ahora, dice Azur, para librarse a los musulmanes de la ignorancia, para que adopten los caminos que Dios quiere. El Santo Mesías Prometido dice que el nombre del Islam hoy no es lo de antes, porque las malas cualidades, las malas morales, los malos valores y aquellos que eran sinceros para la religión, esa gente ya no está. No hay sinceridad. Con Dios no hay sinceridad, lealtad, cariño y confianza en Dios. Sin embargo, Dios ha querido que de nueva forma se reviva esta tierra, y después de que estuviera muerta la ha vuelto a revivificar, y ha decidido que para ello ha mostrado distintas fuentes. Uno, enviar al amonestador con palabras dulces que atraiga a los corazones de las gentes, está hablando de él. Y en segundo lugar, el avance del conocimiento y las ciencias para que la gente pueda agudizar su intelecto. Dijo que para completar estos signos el cielo está testiguando en su favor de los eclipses, de huracanes, de terremotos, y luego otras son otras señales terroríficas como la plaga. Y en aquella época dice, es posible que no hay día, dice que la gente a través de cartas están entrando debido a la visualización de estas epidemias, aunque hay un continuo crecimiento de personas que antes llevaban unas vidas, vivían con gentes que no tenían buenas cualidades morales, y sin embargo de estos están saliendo. Dios está sacando a estas gentes con buenos corazones, y algunos signos les están haciendo ver, entrar en la comunidad, y con eso es lo que dice Azur, que la gente culta, gente con buen corazón, debido a su conocimiento, se les abre la inteligencia, entienden la promesa, la reclamación del Santo Prometido, y la están aceptando. En cada país están naciendo estas gente que con la ayuda de Dios son cientos de miles ahora los que están entrando en la comunidad.
En otra parte dice que debéis recordar que debido a estos signos que están saliendo de mis manos, जो मेरे हाथ पर जाहिर हुए son, no podréis हैसियत और सबूत के लिहाज से ver, सकोगे खास dice el Hazur, que बल्कि अब तो entre los signos se ven día tras día y no paran de aparecer. Un nuevo musulmán preguntó al santo Mesías prometido con valor, un signo, muéstreme un signo, निशान मांगा क्या निशान sobre su veracidad, y dijo que en el corazón de todo lo que pide un querido de Allah से जो कुछ डाला जाता है no se le puede oponer porque es lo que Allah desea. Y esta es la verdad. Sí, cuando Allah Ta'ala envía a alguien como su amonestador, presenta todos los apoyos. En este lugar también me ha dado montones de pruebas que han visto cientos de miles de personas y son testigos de que yo tengo la firme certeza en Dios, que no han sido suficientes estas pruebas y que ya no van a haber más. De vez en cuando desea, muestra más signos. Uno que busque la verdad, no son pocos estos signos, pero sí, no vale con los signos pasados, no son pocos, pero aunque si el corazón no acepta y está buscando la verdad y con sinceridad, que está buscando con sinceridad estos signos, también podemos dedicarle tiempo y después de con corazón sincero queréis buscar la verdad, entonces decidme, podemos hacer oración por esa persona y tenemos la certeza de que Allah le hará mostrar algún signo. Pero si esto no ocurre y desterrando las primeras signos de Dios y no se consideren suficientes, entonces no puede que uno que dedicar tiempo, y para eso es necesario que uno ponga la atención y se ponga busque, se considere los signos de Dios, porque si no los estamos considerando, ni saldrá un signo para vosotros, ni hay ninguna oración que salga de nuestros corazones, al final acabaréis mal. Dijo, no saldrá una oración de nuestros corazones, y es necesario que haya una atención y que haya un interés, y esto ocurre cuando un buscador sincero, si tiene de verdad ganas de encontrar la verdad, entonces se muestran los signos, no solo para probarle, y debéis recordar que los signos son para la gente de entendimiento, no son para aquellas personas que no tienen parte de la inteligencia. Esas gentes no se benefician de los signos de Allah, porque la guía depende de Allah Ta'ala. Si no está el favor de Allah, aunque se muestren miles de signos, no se obtendrá un beneficio. Por lo tanto, hasta que no sepamos que las oraciones, los signos pasados, qué valor tienen, qué podemos esperar del futuro. Depende de nosotros que podamos mostrar los signos, y no es algo basado en el favor de Allah. Cuando Él quiere, muestra el signo, y a quien desea mostrarlos, le muestra el beneficio. Ahora, cuando se me preguntan por los signos en mi corazón, Dios me ha dicho que es algo parecido como lo que ocurrió con Abu Jahl y otras gentes que hacían este tipo de críticas. ¿De qué se beneficiaron? ¿Pueden decir a alguien que los cientos de signos o los incontables signos que fueron dados al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin embargo, no los aceptaron? Entonces, Abu Jahl no sacó
Aquí está ocurriendo lo mismo, los que buscan la verdad, que deberían ser suficientes. Pero si no quieres traer el beneficio y lo tira a la papelera y desea que si no quiere pedir más y más signos, ¿de qué podemos esperar de estas personas? Esto es burlarse de los signos de Allah y se está burlando, está riendo de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido en distintas partes ha dicho que la gente que viene a Qadian, gente que no tiene religión, también es un signo de la forma en que llegan. Y luego signos celestiales, como él mostró hoy, dice Hazur, el interés que hay en el mundo y que se escucha el mensaje de la comunidad, es un signo más que los medios de comunicación están poniendo atención sobre la comunidad Ahmadía. Los signos para cualquier persona de entendimiento se están mostrando día tras día, y dice en otro lugar el Santo Mesías prometido que Allah Ta'ala no dejará su misión, esta misión. En Barahine Ahmadiyya dice que vino un amonestador en la tierra, pero el mundo no lo aceptó. Dios le aceptará y mostrará su apoyo con toda su fuerza. La gente que renegó de él, ellos están destinados a ser humillados, porque no pensaron que si fuera un mecanismo humano se hubiera terminado hace tiempo, porque Allah Ta'ala es enemigo del mentiroso como no es enemigo de nadie. Es estúpido aquel que piensa que esto puede darse estos favores a un mentiroso. No saben estos ciegos que esa persona que habla con una voz del más allá puede tener esta fuerza. Él es el corazón y el hígado y está preparado para afrontar cualquier oposición. Vienen esos días en los que el enemigo será derrotado. ¿Quién es amigo? Aquel que me ha aceptado viendo los signos y está listo a dar su vida, su dinero, como si hubiera visto cientos de miles o miles de signos. Esta es mi comunidad, estos están conmigo. Los que me vieron solo me ayudaron, me vieron triste y compartieron mi tristeza. Y siendo desconocido, ellos me reconocieron. Que Dios muestre misericordia sobre ellos. Y después ver los signos, uno acepta la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Han visto los signos? Y dice, si viendo los signos me han aceptado, si tenemos la certeza de Allah Ta'ala y sabemos, y después me han aceptado, entonces podemos creer en Dios, porque Dios, debido en su tiempo, ha enviado a su amonestador. En verdad, me aceptaron aquellos que me miraron con mirada y evaluaron mis palabras, entendieron mi situación, comprendieron mi palabra, profundizaron en mis palabras, y luego Allah Ta'ala abrió sus corazones y se unieron a mí. ¿Quién está conmigo? Aquel que está dejando su gusto frente a mi gusto. Aquel que para seguirme está siguiendo lo que yo digo y está dejando su ego y me deja a mí como juez. Es decir, todos mis deseos personales, mis ansias, las deja y toma la determinación de qué debo hacer, siguiendo lo que yo digo, y camina por mi camino y está sumido en la obediencia, y cualquier egoísmo ha sido muerto, desterrado. Tengo que decir que los que buscan las verdaderas señales y los que buscan la dignidad no pueden conseguirlo si no, salvo los que me han seguido, porque las señales son los que tienen dignidad, los que se consideran muy dignos. Eso no lo pueden conseguir. Solo pueden conseguir este rango a aquellas personas que me han reconocido y
y están bajo la sábana y han percibido el olfato de las enseñanzas del Santo Mesías Prometido y reconocieron al Santo Mesías Prometido cuando no era nadie. Si un ejército, dice Azur, que una persona es válida cuando ve a un rey en vestimentas harapientas y le reconozca, pero no está en mí que yo pueda dar este entendimiento. Solo hay uno que lo da. A quien quiere dignificar le da este conocimiento. Los que tienen que tener el conocimiento lo tienen, y los que tienen el corazón torcido, al final el retorcimiento no les permite ver estas veracidades. A quien Allah Ta'ala guía son los que son guiados, los que están torcidos se tuercen aún más. Ahora sé que después de los signos ya he escrito mucho y Dios sabe que estas palabras son reales. Tengo unos 3.000 o 4.000 más signos que Dios me ha mostrado, porque estos se mostrarán. No solo hay que aceptar los signos y no aceptarlos como uno los piensa, sino con la necesidad del momento, del tiempo, la voz de lo que se requiere, el eco de lo que se necesita, la necesidad de un reformador. Es necesario escuchar sus palabras e intentar entender lo que él dijo. Que Allah Ta'ala, que acepten a quien Allah Ta'ala ha enviado para que se terminen esta época de luchas y peleas. Hoy voy a hacer el janaza de Ghulam Qadir Saheb, que falleció el 12 de noviembre de 2014 en la edad de 90 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Estaba entre los 313 dervish, y su número está registrado como el 181 en la historia de la Ahmadiyyat. En abril de 1925 nació en Sahiwal, en Gujarat, y allí estudió. Después tras trabajar 4 años, fue cuando Muslim Maud dijo que la gente los jóvenes dedicaran sus vidas para proteger Qadian. Se unió, era muy predicador, y él se dedicaba a recolectar citas sobre predicación. Vio un sueño donde veía que vivía 90 años, era Musi, tenía 3 chicos, 5 chicas y una hija. Está casada con un misionero de Indonesia. Durante su época de dervish, él ganaba poco dinero, pero también ayudaba también a su familia. El señor Kalim Tahir Saab dice que en una ocasión fui a Qadian para sentarme en el Tkhaf y estaba él, y decía que le gustaba el té de cachemira, y siempre ese té que venía me lo daba a mí. Este misionero tuvo un accidente, fue a Rabwa de Qadian, y allí me preguntó sobre mí, estuvo haciendo oración por mí. A pesar de su enfermedad y a pesar de su debilidad, hasta el último momento tampoco veía muy bien. En el Masjid Mubarak solía ir a la mezquita Masjid Mubarak de Qadian, porque es donde decía que encontraba la tranquilidad, que Dios eleve su estatus. Aparte de él había otros 2 dervish
que hicimos la oración funeral, pero no hablamos de ellos. Quiero hablar hoy un poco para que sus familias también ustedes les recuerden en sus oraciones. Han dado sacrificios inmensos durante un tiempo en la pobreza, en una situación difícil, con poco dinero, vivieron en Qadian, y para cuidar los lugares sagrados. Uno es Mirza Muhammad Iqbal Saheb, que era hijo de Mirza Adam Beg. El 11 de junio de 2014 falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su abuelo era Mirza Rasul Beg Sabera, compañero del Santo Mesías Prometido. Era de los 313 derviches y estuvo trabajando como dentista y luego trabajaba en los despachos. Era una persona sincera y era en el tema. Está contando cualidades personales de este. Tiene 4 hijas y un hijo. Y luego el otro es Chaudhry Manzoor Ahmad Sahab Chima, que falleció el 26 de julio de 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era el hijo de un sahaba del Santo Mesías Prometido. Cuando Hazrat Musleh Maud le dijo que fuera allí, él, como trabajaba en el ejército británico, dejó el ejército y se fue. Siempre dejó todo para irse a Qadian. Era muy cariñoso, era musi. Deja una hija y un hijo, y su hijo es también consagrado y está trabajando en Qadian. Después de la oración haremos después de la oración del Yuma haremos la oración funeral. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.